tardes. Buenas tardes. Tenemos el honor de saludarlo esta tarde, señor licenciado José Rosario Jiménez. Sé que usted tuvo una ponencia muy importante en su primera semblanza y ahora vamos a llamarle la número 2, ¿qué le parece? Sí, señor. Que sería profundizar un poquito más y ver, ¿verdad? Tantos valores y tantas ideas y tantas materias importantes que usted ha tratado de llevar, qué hacer de la vida. Y nos interesa saber en esta tarde cuáles son los objetivos, cuáles eran los objetivos primarios que usted tenía cuando usted era un muchacho, jovencito, dónde quería llegar, cuáles eran sus sueños. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de eso? Buenas tardes a toda la audiencia. Este canal que se está utilizando del aula inteligente aquí en el centro UAS La Vega. Y gracias por invitarme a esta segunda entrega de Semblanza. La vida de una persona tiene diferentes aristas que se pueden tomar en cuenta. En la semblanza número 1, pues hicimos una de manera general. Hoy pues pretendemos a través de este medio, desde el centro de la UAS en La Vega, que nos está facilitando esta tecnología de lo que sería la tecnología de la comunicación, de la información y del conocimiento. Nosotros estamos en un plan de que semanal, cada semana, hacemos una entrega al público sobre diferentes aspectos. Pues hoy vamos a considerar de nuevo el aspecto de mi semblanza en calidad de docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y servidor jurídico también aquí en este centro de La Vega. Pues la pregunta que me hace Hipólito Grullón, nuestro amigo, también filósofo, que renueva cada vez el pensamiento filosófico, y me gusta la pregunta de cuáles fueron mis luces motivadoras en la primera instancia de la vida. Bueno, yo soy nativo de un sector, de una comunidad de la provincia de Payá, se conoce como Jamao Afuera, y de ahí pues, teniendo 2 años, se trasladan mis padres a una comunidad perteneciente a la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, llamada Buenavista, que luego pasamos al Guineal. Bueno, en ese momento pues yo servía de molestoso como todo niño en la casa. Después que tuve 7 años de edad, ingresé a la escuela. Ingresé a una escuela que llegaba a 3er curso de la primaria, en un sector de la comunidad llamado Benú, el Guineal. Sucede que esa chispa motivadora para el estudio estaba en mí, porque el ambiente donde me movía no había una motivación que viniera de fuera. Yo no conocía a nadie, ¿me entiende?, que sirviera de ejemplo, a menos que no fuera mi profesor. El profesor le decíamos Tolán Reyes, y era la única persona que uno podría decir que servía de patrón para motivarse al estudio. De modo que siempre he tenido desde primeros instantes una motivación interna, diría yo, más que externa, para progresar, para ver el mundo. Los sueños uno en
en su casa, siendo niño, casi nunca lo expresa. Claro, lo expresa de una manera sociológica, porque en la familia, en el aspecto social, tú a veces expresas un carácter violento, pero ese carácter violento tiene una causa, o un carácter pacífico, o un carácter respondedor a las situaciones de los padres y los hermanos. Yo era ese tipo de niño, que era muy activo y proactivo, o hiperactivo, como podríamos decir, y de modo que como al estudio presenté mucho más interés que a la vida laboriosa del campo, a la atención de los animales, y del cercado y de agrícola, trabajar en las actividades agrícolas. Entonces yo presenté mucho interés por la escuela. Eso sí recuerdo. Mucho interés, tanto interés que a mí tenían que buscarme a veces a la escuela. Cuando en la casa había algo de hacer, ¿tú sabes lo que hacía? No sé si eran mis padres o era común en la época, ¿verdad? De anda a la escuela a buscar a José, que hay que hacer tal cosa. Y yo me escondía detrás del escritorio del profesor. ¿Y qué era lo que te inspiraba en ese momento tangible? ¿Había alguna inspiración de alguna persona, profesor o un compañero de estudio o alguien en la comunidad donde tú te desarrollabas? ¿Había alguien que te inspiraba? ¿Había alguna inspiración? Bueno, te soy sincero, la inspiración, por eso hablo de la inspiración que viene de adentro y la inspiración o motivación que viene de afuera. Sí. Yo creo que la mía era más propia, una cualidad mía, porque no había mucho a quien seguir por ahí. Imagínate, todo el mundo es agricultor viviendo en unas condiciones igualitarias. Todo el mundo, nadie hablaba de escuela, ni de doctor, ni de médico, ni de abogado. O sea, que era como una semilla que nace, que uno nace como con una semilla y luego pematicó aquel. Perfecto. Que se va desarrollando. Tanto fue así, Polo, que como la escuela llegaba al tercer curso de la primaria, yo me pasé 3 años repitiendo el tercero porque yo no sabía que se pasaba de curso y que yo estaba estudiando. Esa era la idea. Para aprender. Para aprender, pero yo no tenía metas claras en mí en ese momento. Luego fue que unos primos, entre los cuales estás tú, que se fueron a otra escuela, que ya se iba a continuar con cuarto, quinto, sexto, se llegaba a sexto curso en esa otra escuela, que quedaba de mi casa, podríamos decir, como a 5 kilómetros. Y ustedes que salieron a esa otra escuela, fue que me despertaron y dijeron: José, pero salte de ahí, ya anda, vete allá a la escuela donde nosotros estamos, que tú estás ya superado y calificado para ir allá. Yo desperté y así lo hice. Y cuando fui a esa otra escuela, me encontré con los profesores de Martín Reyes, un gran maestro. El maestro, más que profesor. En aquella época le decíamos maestro, recuerdo. Un gran maestro, Martín Reyes. Y me encontré allá que, como me conocían, sucede que Martín Reyes es hermano del director de la escuela, de la escuelita de tercer curso, el maestro Tolán. Sí. Y conociendo mi travesía como estudiante, me condujeron en vez de ir a cuarto, me aceptaron en quinto. O sea, hubo un salto. Sí, hubo ese salto. Y ahí hice quinto y sexto, porque sexto era un curso que no se saltaba, porque era un curso ya. Yo también, José, yo viví esa misma experiencia, yo sé lo que es. Okay.
Entonces el sexto no se saltaba porque era la graduación de lo que se llamaba la escuela primaria, el nivel primario. Pero ahí de sexto, entonces me calificaron en séptimo. Yo no tuve que hacer séptimo. De séptimo me dieron la nota de séptimo. Cuando hice sexto me dieron la nota, el cartoncito que hacían antes con las notas. Te la dieron las dos, ¿no? Sí, me dieron las dos, la de sexto y séptimo. Correcto. Y ahí fue cuando ya la escuela no subía más de curso. Pero no te preguntaba tú para qué estudio, para qué sexto. No había objetivo. Porque en mi caso yo quería ser agrónomo. Estudiar, capacitarme para ser un buen agrónomo. Ese era mi caso. Okay. Pero yo sé que cada ser humano lleva en sí mismo unas herramientas que solo tiene que lanzarse y se va desarrollando a veces hasta por sí misma, siempre que tenga el interés, ¿cierto? Así es, ese interés que yo tenía, que sospecho que lo que yo tenía no era una visión de el futuro, sino lo que yo quería era desprenderme de la cotidianidad que vivíamos, que no creía yo que era una vida de superación, estar en el campo, en esos niveles, donde no había tránsito de vehículos, no había televisión, no había nada de eso. Yo pensaba que eso no era el nivel mío, vivir en ese tipo de cultura. Eso sí pensaba yo, pero no tenía el sueño de cuál cultura, a cuál yo aspiraba, a qué profesión aspiraba. Y después de tú haber superado y pasado por ese trajín, diríamos, esa lucha del campo, en la escuela, el trabajo y la familia, después ¿cuál fue el salto? Sí, entonces ahí cuando me dan la calificación de séptimo, discuto yo con ustedes mismos y dónde yo voy ahora, porque para ir a octavo había que salir del campo a la ciudad y se analizaba en mi casa y en mi caso a dónde yo podría ir. Se usaba mucho que algunos estudiantes tenían familiares en las ciudades, en Santo Domingo, en San Francisco, en La Vega, en Santiago, familiares, pero para tú irte a vivir donde un familiar sin tener nada es fuerte. Y en ese momento vino a mí como una depresión de que no iba a seguir estudiando. Pero un día, yo estando trabajando en una finca, recuerdo yo en la finca de un señor llamado Pepe Núñez, que Dios lo tenga en su eterna vida. Una hermana que yo tenía en Santiago llamada Amparo, pues le surgió por motu propio inscribirme en una escuela que había en el ejido de Santiago, llamada Hermano Miguel, o que hay todavía. Y ella se le ocurrió inscribirme sin hablar conmigo. El octavo curso. Octavo curso. Y fue al campo un día de trabajo y fue dispuesta a buscarme para que yo viviera con ella en su casa. Entonces ya ahí, ese día, fue de muchos recuerdos para mí. Fue una oportunidad que se presentó. ¿Qué sentiste? La dejaba ir. ¿Qué sentiste? Si dejaba ir esa oportunidad, no iba a aparecer otra. Eso pensé yo. Y ahí aprovechamos, porque Amparo fue un pilar para mí en ese momento. Estuve en octavo curso en la escuela Hermano Miguel, en el ejido Santiago. Y ahí con muchas dificultades, recuerdo que una dificultad fue que el ganarme un sustento fue difícil en diferentes actividades, diríamos callejeras y efímeras, ningún empleo seguro.
una caída de su salud. Y a mí se me ocurrió, a Amparo se le ocurrió llevarlo a Santiago. Bueno, pues cuando mi papá llegó a Santiago, la idea que se le ocurrió a mi papá fue que yo tenía que irme para el campo a apoyar a otro hermano mío, Esteban, que era el que podía atender las situaciones de las casas y de los conuncos y la finca y de los animales, y que yo tenía que irme a ayudar a mi hermano. No se mencionaba escuela en ese momento. Mi papá nunca me preguntaba cómo te fue la escuela, que yo no lo culpo porque el nivel de educación de él no se lo permitía. Y me tuve que ir al campo por mitad de curso, de octavo curso. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que cuando me fajo a ayudar a mi hermano en los trabajos, lo que está en mi mente es la escuela Hermano Miguel, en Santiago, en Leida. Escuela Hermano Miguel. Y yo aquí, ya no voy a estudiar más. ¿O qué hago? Y ese dilema yo no lo resistí más de 3 semanas. A las 3 semanas busqué la manera de volver a Santiago y volver a la escuela. Recuerdo la algarabía que hizo el curso donde yo estaba, el octavo curso, porque yo siempre he sido muy participante en las clases. Y ahí continué el octavo curso y lo terminé. Cuando terminé el octavo curso, vuelvo al campo para no estudiar más. Tú dijiste hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Porque en el colegio Hermano Miguel, o en la escuela Hermano Miguel, para ir a la secundaria, había que pagar 10 pesos mensuales. Y yo no tenía la calidad, no calificaba para ganar 10, para pagar 10 pesos. Y por tanto, pues, ya yo sí que me fui al campo pensando que no iba a estudiar más. Ese fue un final desastroso en mi motivación. Me desencanté un poco, pero el ánimo... ¿Qué tiempo duró ese desencanto? Sucede que en ese verano yo tenía 2 primos que habían estado en el seminario Santo Cura de Ars, aquí en La Vega. Ramón Plasencia, Moncho, y Menegildo Urllón, tu hermano, precisamente. Pues ellos, conociendo mi trayectoria, yo era muy eclesiástico, yo cantaba en la iglesia, me mantenía en los grupos, tocaba la guitarra y todo eso. Pues eso fue comunicado al director del seminario por medio de mis primos, que ya era precisamente el que hoy es Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, era el director. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Y pasó que como yo había sido aspirante, antes de irme a octavo a Santiago, yo era aspirante al seminario. En los cursos de sexto, séptimo, yo fui aspirante al seminario, asistiendo a reuniones. ¿Y para qué seminario? ¿Por qué aspirante al seminario? ¿De ahí qué hacían? Bueno, ¿Qué estudiaban allí? Se estudiaba para sacerdote, o sea, se entraba como primera etapa a hacer el bachillerato y luego los estudios superiores que eran en Santo Domingo, en Santo Tomás de Aquino. Sucede que mis primos, Menegildo y Moncho, llevaron una carta a Fausto, al seminario, explicándole mi historia. Recuerdo que la carta, cuando yo la escribí, se humedeció el papel con las lágrimas que salieron de mis ojos cuando escribía esa carta. Yo no conocía a Fausto, pero Moncho y
nosotros vamos a llevar. Bueno, pues le llevaron la carta, eso fue un domingo, y el martes, cuando yo veo a Menegildo de nuevo en el campo, me asombré de ¿qué buscas tú por aquí ya tan rápido? Dice, bueno, sucedió lo siguiente. Fausto leyó la carta que tú le hiciste y hasta el dinero del pasaje me lo dio para que viniera a buscarte. O no a buscarte, sino que estuviera ya el sábado. Eso fue un martes, sábado. Tenía que estar en el seminario. Otra oportunidad que no podía dejar pasar. Porque si la dejaba pasar no iba a llegar otra. Y cosa que le motivo yo a los jóvenes, que en la vida hay que estar observando las oportunidades. Porque el hombre que no observa las oportunidades le pasan por adelante y no se da cuenta que son oportunidades. Y a veces, José, uno cree que las oportunidades son cosas espectaculares, son cosas grandes. No. Que a veces son detalles. Sí. Una persona, una palabra, una orientación, una mirada, te puede descubrir allí un mundo. Asistir a una reunión, asistir a cualquier cosa que tú seas invitado, puede ser una oportunidad para tú encontrar la salida a tus inquietudes, a tus motivaciones. Pues yo cuando ese delegado de Fausto Mejía, que fue mi primo, yo lo reuní con mis padres para que le contara lo que estaba pasando. Una cosa grandiosa para ti. Y grandioso mucho más era conseguir que me dejaran ir. Sí, que mi papá y mi mamá me dejaran ir. Pero lo intentamos y nos reunimos con ellos. Recuerdo que eran como las 7 de la noche. El Menegildo le dijo lo que estaba pasando. Mi papá y mi mamá escucharon. Y al final, cuando Menegildo le preguntó, ¿qué le parece a usted? A mi papá le decían vale negro. ¿Qué le parece a usted? Dice, bueno, yo, José, aquí es el que ayuda a Esteban, a otro hermano mío, para que hagan los trabajos de aquí, pero él es el que sabe. Cuando él me dio la libertad de yo expresarme, él es el que sabe. Ahí mismo interrumpí. Y entonces le dije, bueno, papá, pues, si soy yo el que sé, vamos a salir, porque es la única oportunidad que tengo de seguir estudiando. Eso fue ya con el octavo curso, porque esa fue otra, que Fausto rompió una regla que había en el seminario. La regla era que se entraba con un primero del bachillerato realizado, y se entraba era para segundo. Y en ese año, precisamente, Fausto le dio ese privilegio a un estudiante. Ese estudiante se llama Máximo Paulino, que entró a primero como algo excepcional que no era la norma. Y entonces vieron como un punto positivo que Máximo Paulino tuviera un compañero de estudio del mismo curso, que era el que yo iba primero de bachillerato. Y así sucedió. Fue una de las motivaciones de Fausto para que yo ingresara al seminario. Una de las motivaciones. Otra motivación fue para Fausto que yo tocaba la guitarra, que cantaba la misa, que me movía en esos asuntos. Y en los 25 estudiantes que seleccionaron en ese año, no había ni uno de los muchachos que pudiera hacer esa función. Y Fausto también le contaron los primos míos cómo yo me movía y me desenvolvía en eso. Y dije, por ese muchacho hace falta aquí. Existe ese espacio. Y esas dos motivaciones
acompañar a Máximo Paulino y tocar la guitarra fueron las que motivaron a Fausto. ¿Y dónde estaba ese seminario ubicado en ese tiempo? El seminario Santo Cura de Ars todavía se encuentra en Pontón, La Vega, a 3 kilómetros de la ciudad. Todavía está ahí. Y una vez allí en el seminario, ya entraste al seminario, ¿qué hacías? Bueno, desde que entré al seminario lo que tú haces es ubicarte en una nueva cultura. La cultura era de estudiar en primer término, luego ir a asistir a las reuniones y conferencias que Fausto nos hacía todos juntos, actividades recreativas que se hacían, trabajos, sí, las actividades educativas eran, Fausto hasta gramática nos daba en el seminario. Entonces, ahí me desenvolvía, además de tocar la guitarra, jugando en los tiempos de deporte, limpiando en el seminario los tiempos de trabajo. Hacía todas sus cosas. Todo normal ahí. Hasta machete trabajábamos en un área que había delante del seminario, una especie de un terreno que había ahí, que había que limpiarlo. O sea que tú terminaste el bachillerato, tú comenzaste el bachillerato en el seminario. Sí, sí. ¿Y terminaste el bachillerato allí? Ahí hice el primero, segundo, tercero y el cuarto lo hice en vacaciones. Habiendo tenido ese interés desde primero, yo quería, existía la manera de tú saltar a través del verano, hacer un curso de verano, y yo no pude hacer el segundo, entonces vine al tercero, y cuando terminé el tercero conseguí con la directora del liceo, don Pepe Álvarez, que era donde estábamos asistiendo. ¿Tú estudiaste el bachillerato en el Pepe Álvarez? Ahí estaba la maestra directora, doña Mitila, recuerdo como ahora su semblanza. Y yo le tiré la chambra de que me permitiera hacer el cuarto, porque yo pensaba que eso no se permitía. Dice, no, pues no hay problema. Tú busca cómo estudiar tu materia y cuando vaya a exámenes, tú vienes al examen. Ok, allí, ya una vez terminado allí el cuarto, ¿dónde se proyectaba entonces? Bueno, ahí si terminaba el cuarto, debía ir al Santo Tomás de Aquino para seguir la filosofía, que es el estudio superior primero que hace el que va a estudiar para sacerdote. En filosofía, pero Fausto hizo un proyecto que lo experimentó con nosotros y eso todavía existe en el proceso académico de los que estudian para el sacerdote. Y fue una etapa previo a ir a los estudios superiores de filosofía, después de bachillerato, a hacer un prefilosofado. Ese prefilosofado, conmigo y 4 más. Fausto escogió un grupo de 5 estudiantes. Pero luego tuve yo que hacerlo. Sí, porque ya existe, el prefilosofado existe sistemáticamente en el seminario. Y ahí recuerdo que estuvo Juan Pan, que hoy... Juan Rosario. Estuvo Miguel Jaque. Sí, conocí. Sí, actual sacerdote. Estuvo Remigio García de Constanza. Lo conocí también. Sí, estuvo un joven que no he vuelto a ver jamás. El éxito Pablo estuvo contigo. Sí, pero él no hizo el prefilosofado, porque estaba un curso más alto que yo. Sí. Entonces ahí el prefilosofado y luego al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino a seguir los estudios superiores de filosofía, que en el seminario en ese momento eran 3 años.
no existía en el seminario la facilidad para la licenciatura. Y yo me mantuve esos 3 años peleando para que el seminario formalizara la licenciatura y uno pudiera ir a teología si decidía seguir estudio para sacerdote. Iría a teología con un título de licenciado en filosofía, no así directo, sin título y sin nada. Que luego lo logramos nosotros. Perfecto. Entonces, nosotros no lo logramos, por eso yo salí a hacer ese término de la licenciatura a Santiago. Entonces, en el seminario, ya la etapa del seminario, la filosofía, la teología, ¿comenzaste, hiciste teología? No comencé teología. Los 3 años de filosofía y salí para la licenciatura en Santiago. Y en Santiago, pues, decidí no volver al seminario. Ahí me mantuve 4 años en Santiago, 3 o 4 años. Y estando trabajando en Santiago ya, que había decidido no regresar al seminario, ahí entonces me llaman para formar parte del equipo fundador de lo que hoy es aquí en La Vega, la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao. En ese momento, José, en ese momento, ya en filosofía, terminando filosofía, ¿te proyectabas, pensabas tú con ser profesor? No, yo no sabía para qué servía un filósofo. Sí, porque la filosofía incluso todavía la gente no la ve con mucha importancia. Y ahí vino un cuestionamiento en mí, fue qué carrera yo. La carrera que tengo más a la mano es la filosofía. Ya me convalidaban los 3 años de seminario y ya en unos 2 o 3 semestres terminaba la licenciatura en filosofía. Entonces lo que yo hice fue acudir a lo más rápido, a obtener el título que tenía ya más avanzado y no comenzar otra carrera. Sería entonces comenzar de nuevo. Y después me entero también que, no sé qué tiempo después, es licenciado también en Derecho. Sí, entonces de Santiago pues me llamaron para el proyecto de UCATESI, que en ese tiempo fue el proyecto de un instituto tecnológico del Cibao, INTESI. Aquí en La Vega. Aquí en La Vega, encabezado por Monseñor Flores, Benito Ángeles, que ya era sacerdote, Hilda Pichardo, una gran maestra de aquí de La Vega, y un grupo de veganos de buenas calidades que se habían reunido para formar esa nueva institución de estudios superiores. Me llamaron en junio de 1983 y vine en ese momento de Santiago a seguirlo colaborando en ese proyecto. Ese proyecto comenzó ya su primera clase en el 24 de agosto de 1983. Comenzamos ya la apertura en aulas del Instituto Tecnológico del Cibao. Okay, ¿cómo se va sintiendo ya, licenciado José Rosario Milenio? Perfecto, entonces, para responderte a lo del abogado, luego dando clase en la universidad, me surgió la idea de aprovechar el tiempo y hacer otra licenciatura en Derecho. Y ahí, muy despacio, porque no era mi primacía, era trabajar, ganarme el salario, producir. Y me ocurrió la idea de inscribirme en la carrera de Derecho y terminarla. En el 1994 obtuve yo la licenciatura en Derecho. ¿Soñaba algún día no soñaba con enseñar, Claro, ya yo era profesor. Sí, ahí sí. Ya yo había sabido para qué servía la filosofía. El sabor. De hecho, cuando vine de Santiago, el proyecto de INTESI no podía solventar mi salario completo. Entonces lo que Benito hizo fue conseguirme una tanda en el Colegio La Mercedes de Santo Cerro. Tanda
significa dar clase. Una tanda, claro, dar clase en la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ahí estuve solo un año en el colegio. Recuerdo que ahí fue mi alumno, el padre Chelo. Era un jovencito que estaba en cuarto de bachillerato. Yo lo recuerdo porque el seminario, estaba yo en el seminario, y recuerdo bien con su rosario y su crucifijo. Una cosa, ya tú habías terminado la carrera de Derecho, la licenciatura de Derecho, lo estaba comenzando, o mejor dicho, vamos a profundizar un poquito esa parte ahí. ¿En qué te ha servido la carrera del estudio del Derecho? Eso me ayudó mucho a abrir otra ventana, como le llamamos hoy, una columna de ingreso. Eso fue una nueva columna de ingreso, porque desde que obtuve el título de abogado, pues busqué la manera de ofrecer el servicio aquí en La Vega. Y ahí pues oficina, quise ir a una oficina de un abogado ya reconocido para aprender, sino que puse directamente mi servicio de manera independiente como abogado y seguir como profesor en la universidad. Tengo entendido también que tú también escribes. ¿Cuántos libros escribes y sobre qué? Sí, yo en virtud de lo que yo le llamo el folletismo, porque aquí se usaba mucho más antes el folletismo, es decir, que un estudiante, más que leer un libro para hacer una tarea académica, lo que se le daba era un folleto. Entonces, me ocurrió la idea de el programa de la materia, desarrollarlo en un texto donde el estudiante tuviera un libro, no un folleto, porque un libro, un estudiante lo compra, lo puede sostener como un capital de conocimiento en su casa, pero un folleto los estudiantes lo usan y lo botan. Entonces me ocurrió en el 2001, fue mi primera publicación de un libro que se llama La filosofía en su diversidad. Y de ahí, pues, luego se me ocurrió en la UAS escribir otro libro que se llamó La filosofía y temas, historia de la filosofía, donde se resaltan los principales personajes de las diferentes épocas, sí, de la filosofía. Después publiqué lo que se llamó el curso de filosofía y también publiqué un texto para estudiar la ortografía como tema de la escritura correcta, y ahí pues también ayudó mucho ese texto en diferentes instituciones. ¿Siempre te has dedicado a la enseñanza de la filosofía o a impartir otra cosa? Siempre, nunca he salido en esto, desde 1983 al día de hoy, no he salido de la cátedra de filosofía. O sea que el derecho no he ejercido como docente, solamente en filosofía. O sea que los estudiantes tuyos ven por ti así a Aristóteles, a Platón y a toda esa gente. Siempre hablando Y de a eso. Sócrates, a toda esa gente por ahí, a Parménides y toda esa gente. Siempre hablando de eso y tratando de adecuarlo a la época en que estamos viviendo. Que ahí va mi pregunta, esta pregunta va por esa línea. ¿Cómo tú has notado que tu infante, la filosofía, ha impactado a los jóvenes en la época actual? Siempre recuerdo a estudiantes que me dan la nota de certeza de que la filosofía le ayudó, y esos son los testigos para responder la pregunta, para los testigos de para qué sirve la filosofía en la vida profesional de cualquier profesional. Son los mismos alumnos que se recuerdan siempre
de unos aprendizajes que tuvieron en la materia y que no lo olvidan jamás. Es más, hasta empleados de aquí de la universidad, con ciertas frases que yo como filósofo le he expresado, me han sido testigos de que la filosofía es necesaria para la vida profesional, también en la vida cotidiana. O sea que vale el esfuerzo, de hablar de filosofía. Vale el esfuerzo, vale la inversión. Porque es una ciencia imperecedera, para mí es como una ciencia imperecedera, donde enseña al joven, a la persona a pensar, a actuar, a organizarse, a vivir. Sí, yo pienso que el amor a la sabiduría es una actitud más que un conocimiento. Yo pienso que la actitud hacia el conocimiento es más importante que el conocimiento mismo, porque sin esa actitud de apertura y de deseo de saber, de deseo de cuestionar la realidad y de ser un sujeto crítico y no aceptar las verdades porque me la trajeron, sino porque yo la he asimilado en mi propia vida para asimilarla como principio, como norma de vida. ¿Cuántos años lleva ya impartiendo docencia? Bueno, de 1983 voy a cumplir ahora 41 años. En un año ya tú tienes la experiencia, la sapiencia de aconsejar, de orientar. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes actuales en este momento? Para finalizar esta entrevista. Bueno, la juventud necesita aquietarse un poquito más. Gracias por la revuelta de la rapidez, la prisa, no le da tiempo a irse al sentido de las cosas. Y yo creo que para, por ejemplo, analizar un texto, hay que detenerse, hay que desconectarse del ruido. Cuando un joven está estudiando una materia o haciendo un compromiso académico, debe aquietarse. El ruido y la prisa de la sociedad le quita la concentración a la juventud y ese deseo de llegar, ellos le pasan muchas veces por encima a verdades de contenido que si lo asimilaran bien en su vida tuvieran otro comportamiento. Yo pienso que el conocimiento de la filosofía lleva consigo principios de vida. Principios de vida. O sea, no es para pasar una materia que se estudia, es para vivir mejor que se debe estudiar. Bueno, Magita Tiche, el maestro lo dijo, señores. Buenas tardes, señor. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, señor Hipólito Guillón. Gracias a este centro tecnológico, el aula inteligente de la UAS, el Centro La Vega, y gracias a los oyentes y a los videntes que van a escuchar y a ver este audio interesante sobre mi semblanza como estudiante, esperando que les sirva de motivación a los que hoy pasan por ese trayecto de vida. Muchas gracias. Buenas tardes.